medidas de la forma. Estas medidas ya no nos indican tendencia central, ni posición, ni dispersión, sino que nos van a mostrar qué forma presentan los datos. Por eso aparece acá una campana. Puede ser de forma acampanada, simétrica o asimétrica. Esa campana puede ser alargada, puede ser aplanada. Se consideran medidas que nos van a indicar qué forma tiene un conjunto de datos en cuanto a su sesgo, es decir, la simetría, y en cuanto al alargamiento, que es la kurtosis. En primer lugar, la simetría va a ser una propiedad, una característica que presentan los datos en cuanto a cómo se distribuyen alrededor de la media aritmética. Si tienen igual peso, distribución a la izquierda y a la derecha, serán simétricos, pero puede ser que la mayoría de los datos se vayan hacia la parte superior de la media, ahí habría una simetría por la parte superior, o que se vayan a la parte inferior de la media aritmética, habría una asimetría o un sesgo hacia la parte inferior. Para determinar la asimetría, sea cual sea el tipo de datos, ya sean datos simples, ponderados o agrupados, se recurre a la siguiente ecuación. Esto se lee asimetría, realmente es un coeficiente lo que vamos a calcular. El coeficiente de asimetría va a ser igual a una fracción, donde el numerador será 3, que es una constante, que multiplica a este paréntesis, que viene de la resta o diferencia de la media aritmética menos la mediana. Y ese resultado se divide entre la desviación típica. Repito, eso para cualquier tipo de datos, como estén organizados, ya sean datos simples, ya sean datos ponderados o ya sean datos agrupados. Cuando se calcula la asimetría se pueden presentar tres casos. En primer lugar, que los datos sean simétricos. Esto ocurre cuando las tres medidas de tendencia central, media, mediana y moda, son idénticas o se ubican en el mismo punto de esa distribución. Van a tener el mismo valor. Media aritmética igual a la mediana e igual a la moda. En ese caso, el coeficiente de asimetría es 0. Eso lo podemos ver en la ecuación. Al restar media menos mediana, al ser iguales, pues queda 0. Y cualquier fracción que tenga por numerador 0 es 0. Segundo caso, que los datos sean asimétricos positivos. Es decir, que haya un sesgo hacia la parte derecha. En este caso, podemos observar que esta área a la derecha es mayor que el área de la izquierda. En este caso, la moda se ubica como un valor superior acá, luego la mediana y luego la media aritmética. En este caso, la media aritmética va a ser mayor a la mediana y esta a su vez mayor que la moda. Es el caso en que los datos están por encima de la media aritmética, la mayoría. Cuando se calcula el coeficiente de asimetría, este coeficiente de asimetría va a ser una cantidad positiva, es decir, una cantidad mayor que 0. Y el tercer caso que se puede presentar es que los datos sean asimétricos negativos. Tendrían esta forma, inversa a la anterior. Por acá tenemos la moda, por acá la mediana y por acá la media aritmética. En este caso, la media aritmética va a ser menor que la mediana y esta a su vez menor que la moda. Y el coeficiente de asimetría va a ser menor que 0, es decir, va a ser una cantidad negativa. Estos son los tres casos que se pueden presentar cuando se calcula un coeficiente de asimetría. Por eso es una medida de la forma. Observen las campanas, en este caso es simétrica, aquí es asimétrica positiva y asimétrica negativa. La otra medida de la forma es la kurtosis. La kurtosis lo que nos dice es cuánto de puntiaguda es una distribución de datos. Es decir, si es alargada o si es aplanada. Para el cálculo se utiliza esta ecuación. Coeficiente de kurtosis será igual Q sub 3 menos Q sub 1. Recordemos que esto viene a ser entonces la desviación intercuartilar. Eso se divide entre 2, que es una constante, multiplicado por el percentil 90 menos el percentil 10. Incluso, sabiendo que el cuartil 3 supera un 75% de los casos, podríamos colocar acá percentil 75, y el cuartil 1, que supera el 25%, podríamos colocar percentil 25 y trabajar solo con percentiles. Eso queda a gusto de ustedes. Esta es la ecuación
para calcular el coeficiente de kurtosis para cualquier tipo de datos, ya sean simples, ponderados o agrupados. Igualmente se presentan tres casos. Un primer caso es que los datos no sean ni alargados ni aplanados, es decir, que sean término medio. En ese caso el coeficiente de kurtosis es igual a 263 milésimas. Y se dice que los datos son mesocúrticos, término del prefijo medio. Esta es una distribución que la campana ni es alargada ni es aplanada o achatada. Un segundo caso se presenta cuando los datos presentan cierto grado de apuntamiento, alargamiento. Eso ocurre cuando el coeficiente de kurtosis es mayor a 263 milésimas y los datos reciben el nombre o la distribución de lectocúrtica. Y tercer caso, pues que los datos sean aplanados. Por lo tanto, el coeficiente de kurtosis va a ser menor a 263 milésimas y los datos reciben el nombre de o la distribución de platicúrticos. Tenemos término medio, mesocúrticos, alargados, lectocúrticos, aplanados, platicúrticos. Veamos un ejemplo. Dice: las calificaciones en estadística de un grupo rochelero del curso intensivo 2007 son 10, 07, 12, 05, 07, 10, 11, hasta llegar a 11. Se pide, parte A, la pregunta es: ¿poseen simetría los datos? Esto lo podemos responder calculando el coeficiente de asimetría. Parte B, ¿cómo es el apuntamiento de los datos? Lo sabremos al calcular el coeficiente de kurtosis. Por la cantidad de datos y porque alguno de ellos se repite, podemos organizarlos en una tabla de datos ponderados, donde la menor calificación es 0,2 y la mayor es 12. Si observan el mismo ejemplo que se utilizó para las medidas de dispersión. Aquí agregamos las frecuencias acumuladas porque vamos a trabajar con medidas de posición como son los cuartiles y los percentiles. Para calcular el coeficiente de asimetría, sean cuan sean los datos, simples, ponderados, agrupados, esta es la ecuación. Por lo tanto, tenemos que calcular previamente media aritmética, mediana y desviación típica, algo que hemos calculado previamente. La media aritmética, sumatoria del producto de las frecuencias simples por cada dato entre la cantidad de ellos. Aquí tenemos esta columna que nos va a permitir calcular esta sumatoria. Sería 2 por 3, que es 6, 5 por 4, que es 20, 7 por 5, que es 35, 10 por 12, que es 120, 11 por 4, que es 44, y 12 por 2, que es 24. Al sumar esta columna, se obtiene 249, que es este numerador. Al sustituir en esta ecuación, nos va a quedar que la media aritmética va a ser igual a 249 entre 30, que es la cantidad total de datos, igual a 8,3 puntos. Ya tenemos la media aritmética. Vamos a calcular la mediana. Recuerden que aparte de ser una medida de tendencia central, también es una medida de posición. Buscamos la posición de la mediana, n medios, n vale 30, dividimos entre 2, la posición de la mediana va a ser la posición número 15. Esta no es la mediana, es la posición de esa mediana. 15 lo ubicamos en las frecuencias acumuladas y por primera vez cabe en la frecuencia acumulada igual a 24. Por lo tanto, al caer acá, la mediana va a ser ese valor de x sub i, es decir, 10 puntos. Entonces, la mediana igual a 10 puntos. Tenemos media aritmética, tenemos mediana, falta por calcular para esta primera parte la desviación típica. Tenemos los datos, la ecuación a utilizar es esta, por lo tanto, esta sumatoria debemos tenerla en la tabla. En primer lugar, vamos a restar cada dato con la media aritmética y lo que dé se eleva al cuadrado. Sería 2 menos 8,3 al cuadrado da 39,69, 5 menos 8,3 al cuadrado da 10,89, 7 menos 8,3 al cuadrado da 1,69, 10 menos 8,3 al cuadrado 2,89, 11 menos 8,3 al cuadrado 7,29 y 12 menos 8,3 al cuadrado 13,9. Pero necesitamos multiplicar
cada uno de estos valores por la frecuencia simple. Agregamos la columna de frecuencia simple que multiplica a todo este paréntesis. Queda entonces 3 por 39,69 da 119,07. Lo mismo para 4 por 10,89. Y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 13,69. Al sumar esta columna, obtenemos todo el numerador de este radical, es decir, de esa sumatoria. Sustituimos los valores, 262,30 entre 30, que es el total de datos. Al sacar raíz cuadrada, nos queda 2,96 puntos. Entonces, la asimetría va a ser igual a 3, que es constante, media aritmética, que ya la tenemos, menos mediana, igualmente, y la desviación típica. Al sustituir los valores, nos queda 3 que multiplica a la resta de 8,3 con 10, ya acá percibimos que va a quedar con signo negativo, entre 2,96, y eso da menos 1,72. Quiere decir entonces que el coeficiente de asimetría va a ser igual a menos 1,72. Es un valor negativo. Eso indica que los datos no presentan simetría. En tal caso son asimétricos negativos. El sesgo es hacia las calificaciones inferiores. La pregunta era si había simetría, pues no hay asimetría. Para la parte B, el coeficiente de kurtosis, debemos calcular estos cuartiles y estos percentiles. Son medidas de posición. Para el cuartil 3, la posición, al sustituir en la ecuación, nos va a quedar que ocupa la posición 23. Eso lo miramos en las frecuencias acumuladas. Ese 23 se ubica en las frecuencias acumuladas y cabe por primera vez en 24. Por lo tanto, el cuartil va a ser 10. Recuerden que el cuartil es el valor del dato correspondiente. Cuartil 3 igual a 10. Para el cuartil 1, buscamos la posición y da 8. Ese 8 se ubica en las frecuencias acumuladas y cabe por primera vez en 12. Por lo tanto, el cuartil 1 será el valor de x sub i correspondiente, en este caso 0,7. De manera que el cuartil 1 tiene un valor de 0,7 puntos. Vamos con los percentiles. La posición del percentil 90 da 27,5. Se ubica en las frecuencias acumuladas y cabe por primera vez en 28. Por lo tanto, el percentil 90 será igual a 11 puntos. Y así para el siguiente percentil, que es el percentil 10, buscamos la posición del percentil 10 y da 3,5 puntos. Se ubica en la frecuencia acumulada y por primera vez cabe en 7. Por lo tanto, el percentil 10 tendrá un valor de 0,5 puntos. Teniendo todos estos valores, volvemos a la ecuación, sustituimos cuartil 3, que dio 10, menos cuartil 1, 0,7, 2 es constante, el percentil 90 nos dio 11 y el percentil 10 nos dio 0,5. Al resolver esta expresión nos queda un valor de 250 milésimas. Eso se compara con la constante de 263 milésimas. En este caso los datos presentan ligeramente un apuntamiento, es decir, de manera sutil los datos son platicúrticos. En conclusión, se tiene que el coeficiente de asimetría nos dio negativo, tiene una forma asimétrica negativa. En cuanto a la forma sería esto, donde la moda es mayor que la mediana y esta a su vez mayor que la media aritmética. El coeficiente de kurtosis nos dio 250 milésimas, que al compararlo con 263 milésimas es un valor menor. Por lo tanto, los datos son aplanados o achatados. Se consideran datos platicúrticos, es decir, son datos asimétricos negativos y platicúrticos.